que en realidad yo soy un ciudadano más de la calle, de la sociedad, y que estoy viendo las cosas desde abajo. Entonces las cosas han empeorado. Usted sabe que el dólar es más difícil conseguirlo ahora. Sí. Y usted he puede... leído que llegó a 10. Ayer mostrábamos que estaba, los primeros días posteriores estaban en 9.26. Llegó, dice que ese día algunas horas a 10 bolivianos. Entonces la economía se vio afectada. Así es, y los productos de la canasta familiar también subieron. Entonces eso es muy, muy difícil que llegue a bajar, porque si usted no encuentra dólares y la especulación está mucho más profunda que una semana atrás, entonces las cosas se van a empeorar. Usted sabe, Tufi, que es bien complicado viajar al exterior, porque usted tiene que tener suerte para que su tarjeta de crédito que usa para el desembolso le pueda salir dinero. En el exterior, ¿no? Yo estuve en el exterior durante 3 semanas, y en esas 3 semanas todos los días me levantaba con la fe de que tenía que recibirme mi tarjeta del cajero y sacar un poco de plata. Entonces me salía así, otro día no. Sí. Y así me salía. Antes del movimiento militar ya pasaba eso. Ahora, exactamente, los problemas siguen con la falta de dólares. No hemos tenido esta semana problemas con combustibles, pero no sabemos si esto es estabilidad que se ve, excepto ese día que hubo filas, ¿no? Sí. La gente aumentó la demanda, hubo zozobra, sobre todo en La Paz. Me decían hoy día algunas personas de La Paz, ese día se sintió más porque La Paz, bueno, tiene cerca el Palacio de Gobierno, ¿no? Y los militares, verlos en las calles, ya le generó a los paseños mayor zozobra, aunque aquí también la hubo y otros lugares del país. La hubo. Acá nada más la diferencia que de ese día, de lo que ocurrió, es que se enteraron más tarde. En cambio, en La Paz fue inmediato. Y el impacto es mucho más directo. Entonces, es una ciudad que desde las 4 de la mañana ya está trabajando desde el alto. Y se mueve el comercio, y cuando ven estas cosas, todo el mundo especula y guarda sus cosas. Sí. Entonces, desde su dinero, su capital y sus negocios. Entonces, ponen a buen recaudo los negocios, pero eso encarece la vida. Y la gente humilde, pobre, de escasos recursos, son los más prácticamente... Voy a tratar, coronel, de enumerar a ver lo que yo veo que son posibles secuelas, ¿no? La economía más difícil, por el tema del dólar, la incertidumbre. Con esta imagen que hemos dado al mundo, será difícil que los inversionistas vengan. Más bien, seguramente algunos estarán pensando irse, y eso es lamentable, eso afecta a la economía. Primer tema, económico. Segundo tema, la democracia, lo más importante, coronel, ver a las Fuerzas Armadas desde afuera, que nos vean nuestra parte de las Fuerzas Armadas, no vamos a decir todas, estamos hablando de un sector, ¿no? Así es. Frente al Palacio de Gobierno, una tanqueta. Dicen en el mundo, ¿qué pasa en Bolivia con su democracia? Y se alarman. Y es normal que se alarmen, ¿no? Y es normal que se alarmen, y allá no tienen los detalles, ¿no? De que si son pocos o son muchos. Sí. Si los efectivos son 300, 500 o miles, o toda la Fuerza Armada. Solamente ven militares intentando golpear al gobierno. Eso es lo que ven. Y eso es lo que analizan. Entonces, muy poco se han dado cuenta de lo que ha ocurrido en Bolivia. Pero los actores, como lo ve la comunidad internacional, es un gobierno débil y unas Fuerzas Armadas con poder. Entonces, así lo han visto ese día. De manera de que no hay la seguridad para que las personas que quieran invertir o las personas que quieran hacer actividad comercial en Bolivia puedan hacerlo con libertad, pero sobre todo con seguridad. Entonces la gente se está prácticamente retrayendo a una actividad en Bolivia de cualquier naturaleza, incluyendo el turismo. Claro, ha sido afectado un 20% ya. Así es. Así lo ha informado el sector turístico. ¿Quién va a venir del exterior con esta incertidumbre? El turismo, eso es economía. La democracia estábamos analizando, pero vamos a hablar ahora de otra secuela que me parece importante, que es en la institución de las Fuerzas Armadas. Lo vamos a profundizar ahí, coronel. Está también con nosotros en el Zoom, por vía virtual, el general Lucio Áñez. Vamos a tratar de incorporar a 3 militares con gran carrera en este análisis, porque el capítulo Fuerzas Armadas creo que todavía no ha sido desmenuzado. ¿Qué consecuencia puede haber tenido esto del miércoles pasado en las Fuerzas Armadas? Porque mire, hay un general que se ha declarado en la clandestinidad.
Me imagino, y yo tengo buena referencia de la trayectoria de ese general, el general Tomás Peña y Lillo. No tanto de Zúñiga, que ya sabemos, yo lo defino nomás como un militar oscuro, pero no todos los militares, por supuesto, son oscuros. Hay militares muy respetables. El caso también del general Lucio Áñez, que ha luchado contra dictaduras en su momento, ¿no? Militares mismas, ¿no? Así es. Sí. Evidentemente, el general Lucio Áñez, una persona muy apreciada y respetada dentro de las Fuerzas Armadas, quien siempre dio el ejemplo de que la institución militar tiene que cumplir su misión constitucional. Y por otra parte, rechazó todo tipo de intervención militar en los políticos. Entonces, nosotros también somos los subalternos quienes vamos por esa misma trayectoria. De manera de que este problema de las Fuerzas Armadas en esta situación, involucrado en una situación política, tiene que ser analizado desde el punto de vista legal, tanto de la justicia ordinaria como la justicia militar. Entonces, son temas que se tienen que analizar y profundizar para que no se cometan errores desde un principio en una investigación. Y también tenemos que ver el punto político. ¿Quién creó a los militares, a fenómenos militares afines a los partidos políticos, afines a la política, que le permitieron vulnerar la Constitución y hacer acción política partidaria? ¿Han visto ustedes en las elecciones, en actividades políticas, policías y militares? Sí. Que se visten con buzo y se van a los congresos, aparecen en ciertas mitines donde se proclama a uno, se proclama a otro. Ahí están. ¿Están de civil o están con buzo? Esa es su característica. Entonces ellos prácticamente están dentro de la actividad política, sí, pero porque se lo permiten. Coronel, permítame saludarlo al general Lucio Áñez, que ya está en forma virtual con nosotros. General Lucio Áñez, muchas gracias por este contacto. Años que no teníamos la oportunidad de conversar. Para mí es un privilegio siempre. Pero bueno, las circunstancias nos conducen a consultar a militares reconocidos, institucionalistas, sobre lo que está pasando con las Fuerzas Armadas. Parecía superado, general, lo que vimos el día miércoles. Tanquetas frente al Palacio de Gobierno movilizadas, según el gobierno, en un intento de golpe de Estado, aunque hay otras teorías, hablan también de un autogolpe y otros hablan de un plantón militar, general. Bueno, ese debate está. Quisiera conocer primero su impresión sobre ese debate y luego el efecto que tiene esto o la causa para que las Fuerzas Armadas estén a través de un sector, diríamos, intentando hacer lo que hicieron el día miércoles. Buenas tardes, general. Buenas tardes, estimado amigo Sufiaré. Gracias por su invitación. Estamos acá. Les ruego disculpar no haber podido ir. Está un poco delicado de salud. Sí. Y no me ha permitido, he estado bastante tiempo un poco alejado de todos los acontecimientos por razones de salud. Y gracias al coronel Santisteban por sus palabras. Muchas gracias. Efectivamente, nosotros estamos preocupados por aquella situación, porque desde subtenientes, desde tenientes, nosotros luchamos porque incluso cuando estaban algunos militares, algunos camaradas militares en el gobierno, le hicimos frente, o por lo menos hablábamos con ellos para que se cambiara, de manera que las Fuerzas Armadas volvieran a sus cuarteles y sean los políticos que hubiesen obtenido los cargos por elección los que gobiernen el país, no que los militares, porque eso causaba corrupción y prácticamente una dejadez en nuestras Fuerzas Armadas. Nosotros somos, yo he tenido la dicha de no participar en golpes militares, a excepción de aquello de García Meza, porque fuimos sacados del país, salimos exiliados, etcétera, pero regresamos con ganas de hacer que el país se vuelva al periódico democrático. Y con la caída de García Meza conseguimos nosotros que se diera la democracia, porque los gobiernos que le sucedieron ya no tenían el carácter ni la fortaleza de García Meza.
Entonces, en ese sentido, se fue en poco tiempo ya volvió la democracia al país. Y seguimos luchando nosotros siempre por aquello, por defender nuestras libertades y por la democracia. Gracias, amigo, por su invitación. Vamos a volver a tocar el tema general. Usted dice, con García Mesa se logró, los propios militares lograron desalojar a este dictador. Bueno, vino la transición con Guido Vildoso, ¿no? Otro militar creo que destacado, otro militar destacado, entre otras cosas también el propio Gary Prado, ¿no? Todos estos generales realmente de gran valor, de verdaderos demócratas. Uno dice Fuerzas Armadas y la asocia a eso malo, al lado malo, ¿no? A la dictadura, pero hay militares demócratas. Coronel Santisteban, hay heridas en las Fuerzas Armadas, hay quienes dicen el hecho de ver militares con el sello de aprendidos, inclusive con el pantalón, el uniforme, expuestos a lo que está expuesto, allanamientos de recintos militares por parte de policías. ¿Cómo está, usted cree, el clima interno de las Fuerzas Armadas? El clima interno de las Fuerzas Armadas, Tufí, es de indignación y de impotencia de que la clase política intente someter a las Fuerzas Armadas de la manera más denigrante, es decir, faltando la dignidad y el honor de las Fuerzas Armadas. El tema está en que se están equivocando profundamente desde el punto de vista político. Y digo esto, Tufí, porque, mire usted, quien debe liderar y conducir toda investigación es el Ministerio Público. No tiene que haber intervención política, es decir, ni Ministerio de Gobierno, ni Ministerio de ninguna naturaleza. Es decir, ni de la Presidencia, ni de ningún lugar tienen que estar ahí haciendo alarde de los operativos, interviniendo recintos militares, pero por encima de la jurisdicción especial, que es la justicia militar. Mientras que la justicia ordinaria está por encima ahora, por disposición política, por cuanto desde el punto de vista legal, Tufí, toda jurisdicción ordinaria tiene prioridad sobre la ordinaria, la especial, porque es la que primera instancia dirime una situación de delito, de faltas graves. En este caso, los militares debieron ser procesados en la instancia militar, los responsables puestos en prisión o, de lo contrario, aquellos que no tenían nada que ver, absueltos. Y si tienen faltas que están estipuladas dentro del Código Penal, eso pasa a la justicia ordinaria. Obviamente, la Comisión de Fiscales Militares los pone a disposición. Y es así que ahora han vulnerado esa jurisdicción. Pero no es todo eso. Mire usted, como bien decía, los militares enmanillados y puestos ante la sociedad, incluyendo los adjetivos que le hacía uno de atrás que dice el delincuente. Entonces, eso lo hacen para seguir denigrando, y no denigran solamente al que está al frente, sino al militar delincuente. Pero esto va porque ellos mismos están vulnerando la ley. Esa persona que ha sido puesta ante la sociedad en su condición de militar activo es porque la transgrede la ley el civil y el político. ¿Por qué? Zúñiga, para ser mostrado junto con los otros militares así, debieron ser procesados internamente y dado de baja, principalmente de ipso facto, principalmente Zúñiga, porque de manera flagrante él cometió el delito de alzamiento armado y seducción de tropa, desde mi punto de vista militar. Yo, juez militar, le pongo 2 delitos: alzamiento armado y seducción de tropa. Y de ahí yo sigo investigando si hay otros delitos más. Entonces, con eso me bastaba en 48 horas sacar una resolución y darlo de baja y ponerlo a disposición de los fiscales de la justicia ordinaria. Entonces, él está en servicio activo y recibiendo sueldo. Sí, Él está en servicio activo y por día uno gana su sueldo. Entonces, eso no es correcto, pues. Eso es porque cometen errores
político. Ahora, ahí parece un alto mando benévolo. Ah, y ese es otro tema. El nuevo. Justamente, Tufí, si yo como presidente, el gobierno ha determinado que ha habido un golpe de Estado, lo primero que hago es hacer una purga en toda la institución. ¿Quiénes son los responsables en esa cadena de mando? Y llego a todos los responsables y hago la purga, es decir, llego a cernir y dejo una institución firme, transparente, sólida, con buenos oficiales. Pero no han hecho ahora eso. Resulta que toda la estructura que tenía Zúñiga está al mando de las Fuerzas Armadas. A ver, hablemos del comandante en jefe. Por acción u omisión, usted sabe que se cometen faltas y delitos. Pues, ¿dónde estaba el comandante en jefe durante toda la tarde que estuvo Zúñiga en la plaza? ¿Dónde estaba el ministro de Defensa? Y usted sabe que el ministro de Defensa es la primera autoridad legal o representante legal de la Fuerza Armada. El ministro ha argumentado que él estaba buscándolos a los 3 comandantes de fuerza y no le respondían. Y se encontró ya con la movilización militar. Dice, estuve monitoreando, inclusive el presidente los llamó. Dice, ¿no? Oiga, si así está nuestro país, ¿cómo será en una guerra? ¿No los van a encontrar? O sea, ¿cómo será en un alzamiento, una guerra civil, si esto de pronto estalla? No le van a decir pues al ministro, va a haber esto, va a haber... no lo van a alertar, todo es sorpresa. Entonces, ellos sabían de los movimientos que habían. El reunirse, Zúñiga, un día antes con sus comandantes, el ministro de Defensa tenía que haberlo sabido, porque los comandantes abandonan su guarnición y se hacen presentes en la guarnición de La Paz. Sí, me va a permitir darle la palabra a Lucio Áñez y vamos a seguir un poco desglosando, coronel. Sí. General Lucio Áñez, ¿usted cree que están habiendo secuelas en las Fuerzas Armadas por lo ocurrido el día miércoles? ¿Usted qué aconsejaría? Se habla de esta, diríamos, desplazamiento de la justicia militar por la justicia ordinaria. Y bueno, se habla de ciertas heridas que están quedando profundas y hay un nuevo alto mando militar que en teoría ya debería estar controlando las Fuerzas Armadas. ¿Usted cómo lo ve? Estoy de acuerdo con el coronel Santiesteban. Realmente en las Fuerzas Armadas generalmente había un problema de tipo militar, alzamiento. Los comandantes tomaban las medidas a través de la justicia militar, tomaba los recaudos necesarios, lo que debería hacer, es decir, averiguar si tenían o no la culpa en ese hecho, y de acuerdo con aquello, dar la sanción respectiva de la baja y pasarlo a la justicia ordinaria para que cumplan, porque eso es realmente es algo inconcebible que estén pasando estas situaciones, porque estamos ofendiendo, en lugar de mejorar las cosas, estamos ofendiendo a cierta institución que ha tenido su gran trayectoria durante, especialmente para en defensa de la democracia y de la libertad. Yo creo que se han equivocado, hay un error ahí, creo que se puede subsanar todavía, porque hay que ver, los comandantes ya deberían haber visto qué es lo que está pasando y tomar cartas directas en el asunto, ya que como comandante de ejército o de la Fuerza Aérea o de la Armada o como comandante en jefe, ellos deberían tomar los recaudos necesarios para evitar que estas cosas se vuelvan a producir. Ahí es donde también alguien decía que todavía no se ha desarticulado, por ejemplo, una organización que se llegó a llamar los Pachachos, que hay todavía elementos que pueden ser, diríamos que, volver a reactivar estas intenciones de salir a movilizarse por parte de los militares. Mientras exista eso, corre riesgo todavía las propias Fuerzas Armadas de una especie de subordinación o de insurgencia. ¿Qué cree al respecto, general? No, yo pienso que sí. Si no se toman las medidas ahora, en este momento, va a dar lugar, es como si se diera espacio para que haya participación de los militares en las cuestiones civiles. Es decir, una intervención como un golpe, etcétera. Un golpe que por lo visto
no tenía las características de golpe, porque no se tomó como en otras ocasiones, se toman los lugares principales, las instituciones principales, y esto no ha sucedido. Lo que quiere decir que estaba perdido el comandante del ejército, y por eso hace una serie de declaraciones. Incluso habla de una conversación con el señor presidente, en el sentido de que le habría dicho a Zúñiga que estaba, perdón la expresión, que estaba jodido y que había que hacer algo. Y que el comandante le dice, saco los tanques, pero el comandante debería haber dicho, digamos, no, tenemos que buscar la solución no a través de las armas, sino a través del diálogo, de la conversación, de manera que podamos llegar a soluciones positivas, pero diciendo la verdad por ambos lados. Ahora, general, enseguida también le voy a preguntar al coronel qué piensa. Hoy día tuvimos acceso a las imputaciones de por lo menos 12 oficiales, incluyendo un civil, que supuestamente es el ideólogo, y en esas declaraciones se plantea que, de acuerdo al informe de inteligencia de la policía, ya esta movilización militar se estaba gestando desde mayo. Es un primer punto. Un segundo punto, que ya el general Zúñiga empezó el día domingo 23 de junio a dar órdenes de movilización de blindados, y luego continuaron la madrugada del lunes. Ya el martes se sabía que lo podían destituir debido a una declaración que hizo el lunes él en un medio de comunicación. Estos son los hechos relatados en la imputación. Y finalmente se habla de una reunión a las 11 de la mañana, el día 26 de junio, donde participaron por lo menos 15 personas, la mayoría de ellas militares o algunos militares del sector pasivo, que habrían estudiado la estrategia para realizar este movimiento armado militar. Eso se ha sabido hoy, están los nombres, inclusive hay un general en la clandestinidad, él se ha declarado porque no confía, dice, en la justicia, y descarta una especie de golpe de Estado. ¿Qué le refleja a usted este relato de sucesos, general, en relación a lo que marca la investigación oficial? Bueno, leí a través de la prensa, en este caso el Deber de Santa Cruz, de que el general Zúñiga ya habría sido destituido del cargo antes del 26, y en esa situación el Estado Mayor comienza a impartir instrucciones para el desplazamiento de las diferentes unidades. Eso me llamó mucho la atención, ¿no? De que si había un nuevo mando, ya debía haber tomado las decisiones correctas o necesarias para evitar que esto se vaya a producir, porque esto ha ido en desmedro de nuestras Fuerzas Armadas. Han sido vilipendiadas, han sido prácticamente bajoneadas en su accionar, y creemos que eso no es correcto, porque si ya había un nuevo mando militar, ya de hecho entrada, y sabiendo lo que estaba sucediendo, porque ya si desde anteriormente había habido esto, es posible que ellos hubieran tenido parte también en la estrategia que pensaban realizar para realizar este golpe, o este intento de golpe. Sí, general, vuelvo con el coronel aquí en los estudios. Coronel, ¿qué le dice ese relato cronológico que se puede ir construyendo en base a las imputaciones mismas? Hoy se han conocido un documento de 31 páginas, por lo menos hemos tenido acceso nosotros. Correcto. Claro, toda mentira se construye sobre verdades. Y el general Zúñiga, desde el mes de mayo, estuvo visitando unidades militares. Unidades militares en las que involucró con su presencia, con conversaciones y contactos, a militares activos y a militares del pasivo. Y obviamente entre esos militares del pasivo cayeron varios tan solamente por conversar y haber tenido contacto con él. Tomás Peña y Lillo, por ejemplo. Ese es uno. ¿Fue seducido él desde su punto de vista, Tomás Peña y Lillo, por Zúñiga? Mire, ya para ser general y estar en esas condiciones, yo creo que es difícil ser engañado. Ajá. Pero hay un asunto muy importante, de que Zúñiga lo ha debido convencer para ir a su despacho para tratar de otro asunto cualquiera, como lo hizo con otros oficiales en los diferentes departamentos.
Y no me extraña y le aseguro, acuérdese lo que le digo en el set hoy, que Peñailillo no va a ser el único militar que va a estar declarado en la clandestinidad. Porque Zúñiga ha sido el hombre que se ha ido a las diferentes reparticiones militares a comprometer con su presencia a muchos militares. Y lo hizo. Él tenía ya la lista con quién tenía que tener contacto y a quién tenía que involucrar en lo que se venía en el mes de junio. Ahora, el relevo. Resulta que el relevo ya le tenía que haber venido a Zúñiga porque él se extralimitó, el mando militar superior a él, se extralimitó en su tiempo de permanencia en el ejército. Él ya debió ser relevado sin necesidad de una trifulca. Entonces, pero tampoco había relevo, previsión de relevo, porque no fue convocado al palacio para ir a ceder el mando a otro militar. No fue convocado en ningún momento. Entonces, él tampoco había recibido la orden de relevo, pero sí ya había orden de ser destituido. Entonces muchos dicen que él estaba enojado, que estaba seguramente enfurecido y eso lo hizo tomar esa actitud, pero es aberrante el pensar que un militar que porque no lo ratifican vaya a dar golpe de estado siendo comandante. Entonces aquí viene una cuestionante a la propia clase política. ¿Por qué ponen a un oficial que no merece ser general y que no merecía ser comandante? Y lo mantienen mucho tiempo. Entonces, el fenómeno que han creado con Zúñiga es producto político. Y la acción política prácticamente ha sido en combinación de algunos malos militares que se prestaron a eso. Y no solamente era Zúñiga. Zúñiga le ha tenido que decir a los demás qué era lo que iba a pasar, pero también ha cometido más allá de las órdenes que podía dar, el abuso de autoridad para ordenar a los subalternos y a las unidades que se hagan presentes. Entonces, y aquí hay una contradicción entre la clase política y los mismos fiscales que dicen, no se concretó el golpe, dice, escuche bien, Tufi, no se concretó el golpe porque no recibió apoyo oportuno de las unidades del interior. Pero resulta que ahora esos comandantes del interior están siendo perseguidos y apresados. Pero si ellos son los que no han apoyado el golpe, ¿por qué están haciendo las intervenciones en los cuarteles? Entonces esa contradicción me llama la atención. En todo caso, el hecho está en que Zúñiga no tenía la mínima intención de ir a congelar un gobierno o ir a defenestrar a un gobierno, porque primero, fíjese, 4 elementos. El primer elemento es que esa operación, esa acción improvisada, no la planificó un Estado Mayor. Segundo, pocas tropas y solamente el objetivo concentrado, como decía mi general Áñez, de que no tomó previsión de que el país está conformado por 9 departamentos y hay puntos estratégicos y servicios públicos esenciales. No se los tomó en cuenta. Y por otra parte, llegó al Palacio de Gobierno sin ningún discurso político, ninguna propuesta política de alguien que quiere apoderarse del país y proponer al gobierno, proponer al Estado un nuevo gobierno, pero con buenas líneas de acción. Él solamente dijo la democracia está debilitada y que estamos muy molestos. Ese no es discurso para quien quiere tomar las riendas del Estado. Permítame, coronel, para hacerle una última pregunta al general Lucio Áñez y dejarlo luego que descanse, porque sabemos que bueno, está también con algunos problemas de salud. General, más bien, gracias por habernos atendido, general. Gracias a usted. Sí, general, ya para manera de recomendaciones, usted decía se han cometido errores. El coronel Santisteban sugiere una purga más profunda en las Fuerzas Armadas de otras inconductas que puedan haber ocurrido aquí. ¿Qué usted recomendaría a quien comanda las Fuerzas Armadas, al capitán general y luego los que vienen en orden de jerarquía
general, para recuperar la normalidad? Ya. Yo pienso, en primer lugar, debería, cuando se hace la selección de los generales, debería haber una imparcialidad. Vale decir que una calificación por conocimiento, por carrera militar, cómo se desempeñó durante la vida militar. Porque resulta ahora que una persona que ocupaba, creo, el último lugar en su promoción sale de comandante de ejército. Eso no se puede permitir, porque los hechos nos están demostrando que han pasado estas cosas, ¿no? En perjuicio de la presidencia y del gobierno del país. Entonces, yo creo que debería tomarse en cuenta precisamente ahí, comenzando desde ahí, a quienes deben ascender a generales, de acuerdo a la calificación que hay, quienes deben tomar el mando de las Fuerzas Armadas, tanto de la Armada, del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea. Pero también las recomendaciones es darle libertad para que puedan planificar sus acciones netamente referente a lo que dice la misión militar encomendada a nuestras Fuerzas Armadas. Porque si no cumplimos con esos requisitos, vamos a vivir lo que se ha vivido acá, y no queremos que vuelva a suceder. Una cosa más, da la impresión de que la justicia militar no hubiera funcionado, que no tomó a su cargo las acciones que debería tomar con aquellos militares que sí cometieron una falta grave. Pero al mismo tiempo, hay algo que está ahí latente, es que como comandante de ejército, él tomó decisiones tratando de convencer a mucha gente, pero no había nadie que pueda controlar esas acciones y de manera que pueda evitar la salida de Zúñiga para tomar el poder. Y además que lo hizo sin ninguna, como dice el coronel Santisteban, sin ningún planeamiento, sin ninguna situación, porque no tenía preparado ni siquiera un discurso de lo que iba a decir. Dijo, vamos a cambiar ministro, vamos a tomar vamos a libertar a los que están presos, la señora Yanine, a Camacho, etcétera, etcétera, ¿no? Cosa que no le venían al caso a él, no tenía por qué tomar parte en esas cosas. Quizás por reforzar su posición equivocada en ese momento. Y considero que el gobierno debe tomar muy en cuenta el perfil de cada de los militares de tal manera que él pueda tener la seguridad de que le van a responder con lealtad y de acuerdo con las normas militares. Lo tenemos acá el coronel Jorge Santisteban. Coronel, le preguntaba yo, ¿no será que la policía, el viceministro del régimen interior que está encabezando, parece, esta investigación, el Ministerio de Gobierno, dijeron, no, si dejamos que la justicia militar se encargue de este tema, se nos va Zúñiga, se puede ir del país y mejor no corramos el riesgo? ¿Qué piensa usted de eso? Esa es una actitud política y simplemente la intencionalidad que tienen no es solamente apresar a los militares, porque ni uno del servicio activo se va a ir del país, eso se lo aseguro. Y segundo, de que los militares... ¿Por qué, coronel, no se va ninguno del activo? Porque ellos han recibido órdenes, en primer lugar, de Zúñiga. Y saben todos de que Zúñiga estaba muy ligado a la parte política. Se descuidó de sus Fuerzas Armadas, de todos sus subalternos, y se hizo cargo de acción política partidaria, permanentemente desatendiendo las necesidades de la institución. Y ellos han cumplido órdenes, Tufí. Entonces ellos saben que no tienen por qué escapar del país. El primer elemento. Segundo elemento, se van a quedar siempre para formar parte de las Fuerzas Armadas y defender a su institución. Entonces, sí... Ya hay 4 que se han querellado contra Zúñiga, ¿no? Exactamente, y lo van a seguir haciendo. Porque se sienten engañados, digamos, no seducidos, sino engañados. Engañados, han sido engañados, porque además obligados. Porque, Tufí,
Zúñiga era una persona prepotente, dada el respaldo que tenía del presidente del Estado. ¿Usted lo conoce a Zúñiga, coronel? Lo conocí en el área de inteligencia cuando era subalterno, capitán. Sí. Pero hasta ese entonces todavía no se conocían las capacidades medias torcidas que tenía. Pero hasta ahí era un oficial normal, común, como cualquier otro. Pero a medida que fue al grado de mayor y teniente coronel, ya fue cometiendo muchos errores. Cuando estaba de comandante en un regimiento, él estaba a cargo de la distribución de los bonos Juancito Pinto y el bono Dignidad. En 3 meses se apoderó de los 2 bonos. Le dieron una sanción benévola, 72 horas, y no lo dieron de baja, no lo procesaron. Entonces, claro, ahí hay los padrinazgos internos que no se van a acabar, pero por eso precisamente, porque hay intervención política interna, el manoseo, ¿no? El padrinazgo afuera y adentro. Pero hay oficiales de calidad, hay oficiales muy buenos que pueden conducir bien la institución. Y ahí, coronel, es donde yo me pregunto, ¿cómo llegó a tener una relación un general tan prestigioso como Tomás Peña y Lillo, que además lo hemos entrevistado esta mañana, llegar hasta la oficina ese día? Porque él reconoce que fue a la oficina, pero que simplemente escuchó y no dio no más en su responsabilidad, digamos, ¿no? Sí. Bueno, está ese caso de Tomás Peña y Lillo. Y la otra pregunta que uno se hace es, ¿cómo es que un civil, o 2, o no sé cuánto, pero se plantea un civil como ideólogo de todo esto? Así es. Básicamente no puede una institución someterse a la conducción de las Fuerzas Armadas en una zonada militar. Es decir, ¿cómo puede ser posible que un civil intente controlar y conducir a las fuerzas militares precisamente para defenestrar a un presidente del Estado? Eso no se ha dado nunca. Y que además asesoraba, creo, al Ministerio de Defensa, ¿no? Y claro, era funcionario del Ministerio. Era coordinador del Ministerio de Defensa, pero no era pues una persona que tenía un cargo importante, tampoco era una lumbrera dentro de la institucionalidad del Ministerio de Defensa. Entonces, los vínculos han sido simplemente casuales. Han sido solamente temporales, asuntos de trabajo y asuntos coyunturales. Entonces, no es que ha sido el ideólogo del golpe y que estaban las Fuerzas Armadas al mando o bajo la supervisión y conducción de una determinada operación militar para defenestrar al presidente. El tema es que es muy poco creíble. Yo no le doy credibilidad al respecto, pero también por los hechos, sí me atrevo a decir que el general Zúñiga no lo hizo por una cuestión de rabia ante un posible relevo que le iba a hacer el presidente del Estado. Eso no era suficiente. Tenía otros problemas más que atender y que el relevo para él podría ser beneficioso. ¿Qué significa el relevarlo del mando? De que él podía ser ascendido y podía ser el nuevo comandante en jefe. Incluso podía ser viceministro de Defensa. Entonces no se le acababa la situación política para él porque tenía al padrino ahí. Entonces, obviamente que no fue ese el motivo del golpe. Sí. Le voy a preguntar a la producción si tenemos la declaración del general Tomás Peña y Lillo, que habló con nosotros hoy, porque él dice, lo vamos a escuchar, él está en la clandestinidad, él explica cuál fue su rol en esta situación. Usted, coronel, me decía que probablemente no va a ser el único que se declare en la clandestinidad, pero vamos a escucharlo, a ver, al general Tomás Peña y Lillo. Fúnebre, no se trata solamente de que han capturado personal militar, sino que están cuestionando la base de lo que son las Fuerzas Armadas, es decir, el cumplimiento de órdenes.
Si alguien da una orden en las Fuerzas Armadas, el responsable es el que da la orden, sabrá por qué lo hace, pues. No es el que cumple la orden. Si todos cuestionáramos las órdenes, no habría Fuerzas Armadas. Entonces me imagino que la gente está muy preocupada por lo que ha ocurrido y por la actitud de los políticos para con las Fuerzas Armadas. Da la impresión que estuvieran en un plan para aniquilarlas o destruirlas, porque quieren romper su moral, su base en la cual ellos se forman y se fortalecen. Entonces yo creo, y desde aquí les digo, que tomen las cosas con calma, que sigan manteniendo su profesionalismo y que todas estas cuestiones en un momento dado pasan, ¿no? Porque no es común que un gobierno esté haciendo eso con las Fuerzas Armadas. Debería apoyarlas, debería ser su base para cualquier actividad. Bueno, esto es una partecita de la declaración. Sí. Ya le explicó que ese día estuvo en el lugar, acudió a un llamado, pero no le dio su apoyo. Y luego de ahí vio todo por televisión, dice el general Tomás Peñalillo, que en este momento es uno de los principales buscados ya por la investigación. Y le han pedido que se entregue. Hoy día pidió la policía o quien está a cargo que se entregue. Va a dar una conferencia de prensa al ministro de gobierno en unos minutos, ahora vamos a ver qué dice, pero ya le han pedido que se presente a declarar. Ahí está el llamado a una conferencia de prensa del ministro de gobierno, vamos a ver qué novedades plantea en unos minutos. Pero coronel, ¿cómo ve esto? La situación interna ya nos lo dijo, los pachachos, que usted también debe saber tal vez algunos detalles, siguen ahí incrustados. Así es, así es. ¿Qué son los pachachos? Los pachachos son un grupo de militares que formó el general Zúñiga sobre la base de la investigación a ciudadanos, tanto civiles como políticos. Pachachos eran aquellos sirvientes políticos que estaban a manera de sindicato manejando el ejército. Hablo del ejército, no de la Fuerza Armada. Y ese sindicato copó los cargos más importantes del ejército. Fíjese que ¿Nunca había habido un sindicato? No. ¿Una especie de sindicato? No, este era un sindicato creado, primera vez que hubo un sindicato de verdad, creado por el general Zúñiga. Y eso lo sabían todos. Se denunció ante el presidente del Estado que los pachachos eran una especie de sindicato que estaban manejando desde la aduana. Están incrustados en la aduana, estaban en inteligencia, estaban en los cargos importantes donde ellos, todo lo que hacían, no solamente era informar, sino también habían actos de corrupción. Esos actos de corrupción, ¿por qué cree usted que la lucha contra el contrabando cada vez es peor y es más débil? Al militar no lo respetan en ninguna parte, más bien los están eliminando, los emboscan y no le permiten la entrada a los diferentes pueblos del altiplano, porque hay gente mala dentro de esa gente que combate el contrabando. Entonces, porque permiten que el contrabando siga fluyendo. Pero el problema es que también la clase política está incrustada en esta cuestión de la mafia del contrabando. Entonces, tienen que apoyarse en los militares que estaban ahí prácticamente controlando, y entre esos los pachachos. Sí. Entonces, esos pachachos siguen en funciones. Esperamos que los investiguen. Y claro, algunos de ellos de repente no están involucrados con este movimiento militar del día miércoles, pero van a quedar intactos. Entonces es por eso que yo recomiendo, a manera de la pregunta que usted hizo a mi general Áñez, de qué se debe hacer, qué se recomienda al gobierno nacional. Es necesario que el gobierno nacional depure las Fuerzas Armadas, depure la institución para que queden los oficiales institucionalistas, respetuosos de la ley y de la Constitución. Primer elemento. El segundo, que le devuelvan la institucionalidad a las Fuerzas Armadas, que le permitan que funcionen en base a la ley y en base a sus reglamentos, que no exista la injerencia para los ascensos y para los cargos, una injerencia política, partidaria, que solamente busca beneficio
para un grupo de poder político y no piensan en las Fuerzas Armadas ni en el pueblo boliviano. Entonces, básicamente, devolviendo la institucionalidad, abocándose a su reglamento, las Fuerzas Armadas automáticamente van a reencauzarse nuevamente hacia una institución honorable, pero sobre todo respetable y creíble. Eso es lo que se busca. Y que finalmente, finalmente, que esta investigación no sea una cacería de brujas y que estén intentando mellar la dignidad de las Fuerzas Armadas. Que no lo hagan, porque al militar no va a perder el miedo nunca. Ellos están forjados para controlar situaciones difíciles, pero sobre todo desventajosas, porque al final de cuentas las Fuerzas Armadas no van a desaparecer con ellos ni en este gobierno. Es decir, pueden desaparecer, pero con la patria. En todo caso, se están equivocando si la persecución a militares lo siguen haciendo de la misma manera.